La fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Betania les invita a escuchar el siguiente audiomensaje. Esperamos sea de bendición. Entonces yo quiero que vamos a ver 3 experiencias preciosas. Fíjate que después de 89 años de leer la Biblia, me doy cuenta que hay una razón de todo. Y en Mateo capítulo 9, permítame leerle, dice la palabra del Señor. Porque vamos a ver el testimonio de 3 mujeres. Este sermón se podría decir 3 mujeres bendecidas. ¿Cómo dice el 20? Y aquí una mujer enferma. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí. Mi Biblia. A ver, Alexis, ¿tú qué lees? Geología. O cartografía, ¿cómo se llama? Hace años yo escribí un comentario. No, aquí mira. Aquí, porque decía dentro de sí, y puse fi. Esta es una letra griega. Fi. Y fi dice. Tú que dices dentro de ti. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué anhelas? ¿Qué deseas de Dios? Porque decía dentro de sí. ¡Wow! Si tocare solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 25 al 29. ¿Alguien lo puede leer? Marcos, porque los teólogos creen que Marcos es el primer evangelio que se escribe. A ver, lee. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Espérate, esto es así despacio. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Antes qué? Le iba peor. ¿Antes qué? Le iba peor. Sigue. Cuando oyó hablar de Jesús. Hasta ahí. Alguien habló de Cristo. Alguien le dijo, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe. No sé si tú has oído hablar de Jesús. No sé si el Espíritu Santo te ha hablado de Jesús. Yo escuché a Cristo un día, como ese día en Motocintla, ese domingo. Después me di cuenta que, pues yo qué, yo no soy nada. Sí, vamos a decir, él necesita un colaborador para hacer la obra, como el jardinero, ¿no? Que tenía bien bonito el jardín y le dijo al pastor, mire pastor, ¿cómo quedó el jardín después que me lo entregaron todo sucio, todo lleno de hojas, todo? Y el pastor decía, gracias a Dios por este jardín. Sí, pero mire, aquí había cactus y había nopal. Gracias a Dios por este jardín bonito. Gracias a Dios. Y cansó al pobre jardinero y dijo, pero hubiera visto cómo me lo dejó Dios. Hubiera visto.
Lee última vez el último versículo. Cuando oyó hablar de Jesús, Sigue. vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto. Yo me acuerdo, una de mis niñas se me puso mala. Le dije, pues voy a ayunar, voy a orar 40 días a Maranata, ¿no? Ahí me tenías a las 5 de la mañana. Yo creo que si oro 40 días, Dios la va a sanar. Y en el día 35, 38, ya la sané. Pero ella tenía molestia. Señor, segunda vez, ya la sané. Y yo me fui de largo, ¿no? ¿Hasta cuántos días? 55 días. Hasta que me dijo en Proverbios, 3 veces te he dicho que ya la sané. Amén. Tú no puedes ir a Cristo nunca con toda tu alma y regresar con las manos vacías. ¡Nunca! 12 años con esta enfermedad inmunda. Porque para un judío que una mujer tuviera flujo era inmundo. No podía hacer de comer, no podía lavar la ropa, no podía estar adentro de la casa, no podía tocar a la gente porque era inmunda ella. Y había gastado todo lo que tenía con muchos médicos. ¿Hasta qué versículo llegaste? 28 y 29, lee por favor. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gracias. Lucas capítulo 8, 43, 44 nada más. Marcos describe mejor. En los 3 evangelios, Marcos es el más pintoresco de los eventos. Lee, Juan, versículo 43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. 12 años con esta maldición encima que indiscutiblemente a ella se le había hecho una eternidad. Otro día igual. Yo me acuerdo cuando yo me vi muy grave de los riñones, porque cuando pasas un tiempo así, es el primer pensamiento de la mañana y el último de la noche. El primero de la mañana y el último de la noche. Te azota, te voy a matar, dice Satanás. Te tiene preso. El temor, la angustia, el pensar dejar huérfanas a mis hijas. Me mataba antes de tiempo. Tenía 12 años con este mal. Había sufrido mucho, visitado a muchos médicos. Y Marcos dice, pero le iba peor, gastado todo lo que tenía. Pero alguien con la unción del Espíritu Santo le habló. Oyó hablar de Jesús. Ella escuchó. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y diga, y ella fue y buscó a Cristo. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, ve, tu fe
te ha salvado. No te ha sanado solamente, sino tu fe te ha salvado. En Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17, nos habla de la mujer que va a sepultar, la mujer viuda, la viuda de Naín va a sepultar a su único hijo. Qué dramático era el asunto. En Dios siempre tenemos que, hermano, diga en Dios siempre tenemos esperanza. Siempre tenemos esperanza. Sí, hermano, sí. Hay mucho que hacer adelante. Hay mucho trabajo. Hay mucha obra que hacer. Nosotros hemos aprendido, Ceci y yo, que como cristianos, como pastores, pasamos lo que pasó José el soñador, lo que pasó David, lo que pasó Daniel. Pero en todo Dios estaba preparándolo para más, mejor, más, mejor, más, mejor. Y dice la palabra del Señor. Alguien lee, por favor, el versículo 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El reino de Dios ha venido. A ver, dígalo. El reino de Dios ha venido. Diga: Cristo ha venido. Cristo ha venido. El dueño ya puso su pie en este mundo. El rey ha venido. Y prometió regresar. Para tomar lo suyo. Él va a regresar. Él va a regresar. Hay tanto que decir de esto, pero te voy a decir 2, 3 detalles. Por ejemplo, era hijo único. Esta mujer iba a enterrar todo su futuro. Iba a sepultar lo que ella anhelaba, lo que ella deseaba. Hijo único. Y era viuda. Tenía un pasado triste. Yo tengo una prédica exclusiva de esta mujer, pero yo tomé la prédica. Carlos Anacondi en Puebla predicó esto. El auditorio estaba lleno, como 5,000 personas. Porque imagínate el cuadro, decía él, entre la multitud, porque muchos discípulos venían con él, dice el Evangelio, muchos. Y venían cantando, ahí venía Bartimeo, ahí venían los leprosos sanados. La gente venía contenta, traían a la vida con ellos, traían a Cristo. Pero yo me imagino que cuando ven el grupo de personas que llevan a sepultar al muchacho, por respeto se callan, guardan compostura. ¿Y sabes qué es la médula de aquí? Que él, diga él, se compadeció de ella. Se compadeció de ella. Él se compadeció de ella. ¿Y qué le dijo? Don't pray.
no llores. ¿Cómo no va a llorar? Era viuda. Su esposo se había muerto. Su único hijo se había muerto. ¿Cómo no iba a llorar? Diga, pero el único que tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, le dijo, no llores. Y tocó el féretro. Y le dijo al muchacho, joven, a ti te digo, levántate. Dice el hermano que si no lo hubiera dicho así, se hubieran levantado todos los muertos. Pero por eso le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Diga, los muertos no hablan. Los muertos no hablan. Y menos de Cristo. Y menos de Cristo. Como decía el canto, ¿no? Hablemos de Cristo. El Rey de Reyes es Señor de señores por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Hablemos de Cristo. 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 Hablemos de Jesús. Él trae vida, Él trae sanidad, Él trae esperanza. Se compadeció de ella. Ruégale. Ruégale. Hasta que se compadezca de nosotros. Ruégale. Ruégale. A veces creemos que nuestras simples oraciones, orando simplemente, vamos a tener el favor. No. Y Él se compadeció de ella. Necesitamos que Cristo vea. Mateo 15, del 21 al 28, termino con la mujer sirofenicia. ¿Alguien lee 21 al 28? Una mujer que no era judía. El texto dice, a los suyos vino Y los suyos no le recibieron. Los judíos esperaban a Cristo como ahora lo esperamos nosotros. Ellos no sabían del Mesías sufriente. No saben. Vuelve a leer. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Primero, gracias. Lo que nosotros encontramos aquí, su hija estaba atormentada por un demonio. Y lo primero que vemos es que Jesús no le respondió. Diga, todo es perfecto. Todo es perfecto En el tiempo de Dios. en el tiempo de Dios. Sigue leyendo, por favor. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Sí, gracias. En el versículo 22 dice, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Gravemente atormentada. Pero Jesús
No le respondió. Segundo, dice el 23 en el final, los discípulos le dijeron, despídela, pues da voces, nos molesta a esta mujer. Yo me imagino, no conocían a Cristo ellos todavía bien, ¿no? Y entonces dijeron, si te molesta a ti, también nos molesta a nosotros, despídela. Mira cómo nos está molestando, gritando detrás de nosotros. Él, dice la Biblia, respondiendo dijo, no puedo dar lo que pides. No. Primero, no le responde. Segundo, los discípulos la hostigan. Tercero, tiene una negativa de Cristo. No, sino que yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y entonces dice la palabra. Entonces, pero léalo bien despacio. Entonces ella vino y se postró. ¿Cuándo fue la última vez que tú te postraste ante él y por qué? Se postró. No sé si sabes esto, porque a veces el dolor es tan grande que no se pueden decir palabras. Como Ana, la mujer en Silo, que dice la Biblia que solamente movía los labios, se postró ante él, dice la Escritura, diciendo, Señor, ayúdame, socórreme, ayúdame. Dice la palabra del Señor, respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No sé en dónde tú y yo escuchamos este testimonio. Hay unas hermanas orando en el altar y el Señor a la primera que está en el altar le habla, hija, estoy escuchando tu oración. A la otra hermana la toca, el toque del maestro. A la otra hermana se le aparece, pero a la otra ni le habla, ni la toca, ni se le aparece. Y quien tiene esta visión dice, no se vale, Señor, porque con cada una tuviste un detalle y con ella no. Ella va a ser fiel, dijo el Señor. A pesar de todo, ella va a ser fiel. Ella me va a seguir. Y entonces esta mujer, cuando Jesús hizo la comparación denigrante, ella insistió, continuó, no admitió un no como respuesta. Ella siguió, ella prosiguió. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo el alma. Gracias por acompañarnos. Para más recursos como este, visite nuestro sitio web betaniaiglesiacristiana.com. Dios les bendiga.